Hola chicos, vamos a ver ahora los intervalos, que los conocéis también de otros cursos anteriores y si no es así no pasa nada, vamos a verlos desde el principio. Un intervalo no es más que un conjunto de números comprendidos entre otros dos dados, ¿vale? Normalmente cuando tienes que representar, siempre nos piden representar números sueltos en la recta, ¿vale? Tenemos la recta real y tú puedes representar el 0, puedes representar el 2, puedes representar el 5 o números fraccionarios, pero ahora se trata de, en vez de representar números sueltos, representar conjuntos de números que están comprendidos entre otros dos. Entonces, normalmente lo vamos a hacer rayando la zona o rellenando con un trazo la zona comprendida entre esos dos números. O sea, imaginaros, por ejemplo, que yo quiero representar el intervalo 2, 4, que quiere decir todos los números que están comprendidos entre el número 2, imaginaos que aquí está el 0, pues sería el 1, el 2, entre el 2 y el 4, ¿vale? El intervalo 2, 4 son todos los números que están comprendidos entre el 2 y el 4. Todos estos de aquí, pues el 2,1, 2,2, 2,3, todos los decimales que existen y fraccionarios, o sea, y racionales y también irracionales que existen entre el 2 y el 4. Lo que pasa es que hay que distinguir si queremos coger el 2 y el 4 como incluidos en nuestro intervalo o no. Es decir, si yo quiero coger todos los números que están entre el 2 y el 4, pero el 2 no lo quiero coger y el 4 tampoco, porque no quiero que estén incluidos, es decir, quiero coger, digamos, para entendernos, a partir del 2,1, no es correcto porque entonces también sería el 2,01, pero esto nos llevaría a una discusión matemática sobre los límites o sobre las fronteras de los intervalos, que ahora no toca, pero para que nos hagamos una idea, para que nos quede clara la idea, lo que único que queremos decir es que ni el 2 ni el 4 están metidos en nuestro intervalo, ¿vale? Y para representarlo entonces lo que se hace pues es dejar un hueco vacío, un agujerito, ahí y ahí, ¿vale? Se deja en hueco. Bueno, esto sería la representación gráfica. Lo que pasa es que ya sabéis que la representación gráfica no nos es suficiente en matemáticas y entonces necesitamos una representación matemática. Para eso lo que hacemos es escribir entre paréntesis los dos números separados por una coma. Y eso querrá decir que estamos cogiendo todos los números que existen entre el 2 y el 4, ¿vale? Sin contar el 2 y sin contar el 4. Se representa así, con unos paréntesis y una coma en medio. Aún así, los matemáticos esto no es suficiente y lo quieren representar en forma de un conjunto. Los conjuntos matemáticos se escriben en forma de llaves, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se escriben los conjuntos matemáticos en forma de llaves? Pues fijaros, lo que vamos a decir es lo siguiente. El conjunto 2, 4, el intervalo 2, 4 son todos los números reales, todos los números que existen, y eso en matemáticas se pone aquí, sí. Todos los números cualquiera, todas las x, que son o pertenecen al conjunto de los números reales, x pertenece a los números reales, tal que, y se pone en matemáticas tal que se pone con una barra así tumbada. Estos números de los que os estoy hablando, las x, están siempre metidas entre 2 y 4. Es decir, x es mayor que 2 y es menor que 4. ¿Vale? Sé que puede parecer así un poquito formal o lioso, pero no os preocupéis que es muy sencillo, ¿vale? Y ahora ya he terminado de definirlo y cierro el corchete. Daros cuenta que he puesto que la x, vamos a poner el subrayador, que la x es mayor que el 2 y que la x es menor que el 4. Es decir, estoy diciendo que estos números de los que he empezado a hablar son siempre mayores que 2 y menores que 4. Están siempre entre 2 y 4, ¿vale? Que es justo el intervalo que quiero representar, todos estos de aquí, ¿vale? Bueno, entonces, esto es lo que se llama un intervalo abierto, que son siempre escritos con símbolos de desigualdad que no llevan un igual, ¿vale? Y así entre paréntesis. ¿Cómo sería un intervalo cerrado? Pues un intervalo cerrado es igual que abierto, pero el 2 y el 4 sí que están incluidos. Si estuvieran incluidos, el 2 y el 4. Para eso lo representamos, como veis, son todos los números que están entre 2 y 4, cogiendo el 2 y cogiendo el 4 también. También queremos que estén incluidos en nuestro
en nuestro conjunto. Pues sería el 2, el 2,01, el 2,002, el 2, y todos los números que existan entre ellos, así hasta el número 4, que son infinitos. Aquí en medio son infinitos. ¿Cómo represento eso? Pues en matemáticas eso se representa igual que antes, pero cerrando con unos corchetes. En vez de con paréntesis, con unos corchetes. ¿Qué quiere decir? Que está incluido el 2 y está incluido el 4. ¿Vale? ¿Cómo represento esto escrito o contado con palabras matemáticas? Pues los números que pertenecen a este conjunto, todos estos que he rayado aquí, todos estos de aquí, ¿vale? Todos esos números, ¿cuáles son? Pues son números. Cuando en matemáticas queremos hablar de números en general, ponemos X, que pertenecen a los números reales. O sea, son números reales, no pueden ser números imaginarios, que también existen, ya sabéis. Tales que estos números de los que estoy hablando, las X, son menores que 4 y mayores que 2. Pero también vale que sean iguales que 2 e iguales que 4, porque hemos dicho que el 2 y el 4 también valen. Y cierro las llaves de conjunto. ¿Vale? Si os fijáis, la única diferencia... Esperad, voy a borrar esto un poquito por aquí, que eso sobra. La única diferencia entre uno y otro es el igual, ¿lo veis? Este igual, que aquí no aparecen. Ahí no están. ¿Vale? Bueno, ¿veis entonces la diferencia? En este caso estamos cogiendo el 2 y el 4 y en ese no. Podemos también combinar y hacer mitad y mitad. Es decir, cojo, por ejemplo, cojo el 4, pero no cojo el 2. El 2 lo dejo abierto, no lo incluyo en todos los datos de este conjunto y este sería el intervalo semiabierto o semicerrado, depende de cómo se mire, 2, 4. ¿Cómo lo represento? Pues si el 2 no lo cojo, le pongo un paréntesis, pero el 4 si lo cojo, le pongo un corchete. ¿Cómo lo escribo en matemáticas? Pues nada, igual que antes, son los X pertenecientes a R, es decir, son números en general, tales que, en matemáticas, mira, lo voy a poner aquí. Esto en matemáticas significa tal que. Esto significa que son números reales. Tales que cumplen, a ver, espera, que me he equivocado ahí a escribir, cumplen esto de aquí. En este caso, pues ya volvemos al azul, nuestro color. El 2 no está incluido, o sea, son números que son mayores exclusivamente que 2, no vale iguales a 2, pero son menores o iguales que 4. ¿Vale? Bueno, y por último, lo que podemos escribir son semirrectas. Semirrectas significan que son intervalos que tienen un comienzo pero no tienen un final. Es decir, por ejemplo, imaginaros que yo cojo desde el 2, vamos a ponerlo donde estaba antes para que nadie se pierda, desde el 2 todos los números hasta el menos infinito, hasta allí, ¿vale? Lo representamos así con una flechita, desde el 2 hasta el menos infinito. ¿Esto qué quiere decir? O mirad, vamos a hacerlo mejor hasta hacia adelante y así se parece más a lo que hemos hecho hasta ahora. Desde el 2 hasta el infinito. Y lo voy a incluir el 2, ¿vale? Quiero escribir todos los números desde el 2 en adelante hasta el más infinito, que estará por allí al fondo, ¿vale? Con una flecha lo ponemos. ¿Cómo se pone eso? Pues desde el 2 hasta el infinito. El 2, como lo he dibujado incluido, porque me ha apetecido, lo podría haber dibujado no incluido y se pondría un corchete entonces, lo escribo con, perdón, un paréntesis, este como está incluido lo escribo con un corchete. Y el infinito nunca puede estar incluido porque no es un número sino es una tendencia, ¿vale? Nunca puede, no es un número final, está incluido, porque si, entre otras cosas, si fuera un número final, existiría un número mayor que él simplemente sumándole 1 y entonces ya sería un intervalo que no podríamos haber dicho que estamos cogiendo hasta el último número. Así que siempre el infinito se escribe con un paréntesis, ¿vale? Porque no está incluido, no lo podemos coger. ¿Y cómo lo escribimos? Pues son los X pertenecientes a R, tales que... Y ahora, siguiendo el patrón de antes, yo escribiría así, 2 menor o igual que X, menor o igual que infinito. O sea, las X que están entre infinito y 2. Pero fijaos que no hace falta poner la segunda parte. Aquí, esto de aquí lo puedo borrar. Porque con poner que son las X que son mayores o iguales que 2, ya estoy recogiendo todos los números que son mayores o iguales que 2. ¿Cuáles son? Pues estos de aquí, hasta el infinito. Así que cuando veáis que habéis escrito un menor o igual que infinito, o un menor que infinito, o lo que sea, bueno, menor o igual que infinito,
lo podéis borrar, no hace falta, con lo cual podéis escribir simplemente esa desigualdad, ¿vale? Pues ya está, esos son los intervalos. Podríamos escribir también una semirrecta, si queréis, hacia atrás. Si escribiéramos así la semirrecta, imaginaos, yo qué sé, vamos a empezar en el 3. Vamos a desactivar esto. Desde, yo qué sé, menos 3 hasta todo esto, hasta menos infinito. ¿Cómo escribo eso? Y el menos 3 no incluido. Pues sería todos los números desde menos infinito hasta el número menos 3. Como el menos 3 lo he dibujado con un agujero, quiere decir que no está incluido, pues le pongo un paréntesis. ¿Cómo se escribe en forma de escritura matemática? Notación matemática, pues todos los x pertenecientes a R, números reales, tales que menos infinito es menor que x y es menor que 3, menor o igual que 3. No, perdón, menor que 3, porque no está incluido. Y aquí lo mismo. A ver, esperad que lo voy a borrar. Menor que las x menores que infinito, nunca pueden ser iguales a infinito, ¿vale? Y menor que 3. Y hemos dicho que cuando veáis el infinito lo podéis borrar, porque ¿qué más da poner que la x está entre menos infinito y 3? Ay, perdón, aquí es un menos 3. Esto es un menos 3, eso es. ¿Qué más da decir que la x está comprendida entre menos infinito y menos 3 que decir que simplemente las x son más pequeñas que menos 3? Esto ya recoge los datos, ¿vale? Así que los puedo poner ahí. Bueno, y eso recoge, digamos, toda la teoría o todas las formas en las que se puede escribir un intervalo. Os voy a escribir uno en notación matemática, con letras solo, ¿vale? Para que veáis cómo sería, que también vienen en el libro... Uy, espera, que estoy haciendo una raya. También vienen en el libro Hechos y quiero que lo veáis. Esto lo voy a bajar un poquito para abajo. Mirad. Entonces, por ejemplo, un intervalo abierto, en general, será comprendido entre dos números, A y B, cualesquiera, A y B, de forma que no están incluidos ni la A ni la B, ¿vale? Están incluidos solo los números que están entre medias, esto sería la representación gráfica, y se representarían así todos los x pertenecientes a R, tales que A es menor que x y es menor que B, ¿vale? Si en vez de cerrado, o sea, perdón, en vez de abierto fuera cerrado, pues ya sabéis que el dibujo sería igual, pero con esto relleno, y aquí iría un menor igual y un menor igual. Sería todo igual, ¿vale? Esto es, digamos, la forma general de escribirlo, ¿vale? Cuando tienes dos números cualesquiera. Pero en los ejercicios, en general, pues necesitamos intervalos concretos que nos den pues todos los números comprendidos entre dos concretos dados, ¿vale? Y entonces nos podemos quedar con, digamos, estos apuntes de aquí, que son lo que nos va a valer para luego hacer los ejercicios. Venga, pues espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda, ya sabéis, me preguntáis en clase.